Nació el 6 de septiembre de 2015 en Venezuela. Su madre, Andrina Bermúdez Millán, era originaria de Maturín, en el estado Monagas. Su padre, Leonardo Salazar, provenía de Tucupita, una pequeña localidad del estado Delta Amacuro. Un año después del nacimiento de Paula, en septiembre de 2016, la joven pareja tomó una decisión difícil: emigrar a Ecuador con la esperanza de encontrar un futuro mejor para su hija y para ellos mismos. Un mes después de instalarse en Quito, la capital ecuatoriana, comenzaron los conflictos. Las tensiones familiares aumentaron y la relación se quebró por distintas razones. Andrina decidió separarse de Leonardo y poco después se trasladó con Paula a Cuenca, la tercera ciudad más grande del país. Allí vivía la madre de su mejor amiga, quien, con generosidad, les ofreció hospedaje mientras encontraban un lugar propio y algún trabajo estable. Por su parte, Leonardo, enfrentando la ruptura y otras circunstancias personales, optó por regresar a Venezuela, a su ciudad natal, Tucupita. Más adelante, volvió a emigrar, esta vez a Trinidad y Tobago. Leonardo arrastraba desde hace años una discapacidad que marcó su vida. Había perdido completamente la movilidad de su brazo izquierdo tras un accidente de motocicleta que sufrió siendo muy joven. Esta limitación le dificultaba seriamente conseguir un empleo digno, incluso en una gran ciudad como Quito. Una vez establecida en Cuenca, Andrina prácticamente cortó toda comunicación con Leonardo. Solo en una ocasión le informó que había conseguido trabajo en una finca en Tabacundo. Unos meses después de su separación, Andrina inició una nueva relación sentimental con un hombre llamado Washington Andrés Aymaro. Él era ecuatoriano, dueño de la finca donde Andrina trabajaba y provenía de una familia con recursos. Cuando Paula tenía aproximadamente 1 año y medio, Andrina se mudó con ella a vivir con Andrés. La pareja tuvo un hijo el 7 de abril de 2019. Durante un tiempo, todo parecía mejorar. La familia se mostraba feliz, unida, y disfrutaban de una vida tranquila. Sin embargo, todo cambió drásticamente el 27 de marzo de 2020, cuando un suceso inesperado rompió la aparente paz familiar y marcó un antes y un después. Ese día, la familia vivía una jornada común, alegre, en medio de los colores de la plantación de flores. Andrés decidió llevar a Paula con él en el coche a recorrer los cultivos. Pero durante el trayecto, la pequeña comenzó a sentirse mal. Mareada, pálida y débil, empezó a vomitar. Andrés detuvo el auto en un baño público para que la niña pudiera recuperarse. Apenas entraron, Paula volvió a vomitar. Andrés, pensando que podría ayudarla más rápido, salió por unos minutos para regresar al coche en busca de algo que pudiera aliviarla. La relación entre Andrina y Andrés no era tan idílica como parecía. A pesar de la aparente estabilidad, existían tensiones ocultas. Vecinos de la zona comentaban que a veces se escuchaban discusiones acaloradas en la finca, gritos que se perdían entre los árboles y las flores. Pero como suele pasar, nadie quería meterse demasiado. En los pueblos pequeños, el silencio es una forma de protección. Leonardo, desde Trinidad y Tobago, intentaba mantenerse al tanto de su hija. Pero con el paso del tiempo, sus llamadas eran ignoradas, sus mensajes no respondidos. El dolor de estar lejos, sumado a la impotencia por su discapacidad, lo consumía lentamente. Sentía que su pequeña se le escapaba de las manos, que su rol de padre se desvanecía sin remedio. Paula, por su parte, era una niña alegre, con una energía inagotable y una risa que contagiaba a todos. Pero con el paso del tiempo, algunos en la comunidad notaban cambios en su comportamiento. A veces se mostraba retraída, otras veces parecía temer algo que no sabía explicar. Detrás de sus ojos grandes y expresivos, parecía esconderse un secreto que nunca pudo poner en palabras. Cuando regresó al baño con ropa limpia para la niña, ya que toda su vestimenta estaba sucia, Andrés se encontró con una escena escalofriante. Paula estaba tendida con la cabeza dentro del inodoro. De inmediato, la sacó de ahí, intentó reanimarla con maniobras de primeros auxilios y la llevó de urgencia al hospital. Pero cuando los médicos recibieron a la pequeña de apenas 4 años, ya no mostraba signos vitales. No hubo nada que pudieran hacer. Paula estaba muerta. Tras la primera revisión médica, los doctores notaron que el relato de Andrés no concordaba con el estado del cuerpo.
Paula presentaba hematomas visibles en el rostro y en distintas partes del cuerpo, lesiones que no podían explicarse únicamente por un supuesto desmayo o una caída accidental. La historia de Andrés se tambaleaba desde el primer momento. Como lo exige el protocolo en estos casos, el personal médico notificó a la policía. La situación era grave y los indicios, evidentes. Horas más tarde, Andrés fue arrestado como sospechoso del asesinato de la niña. Mientras se le alegaba que Paula se había ahogado accidentalmente en el inodoro, la autopsia reveló una verdad mucho más oscura. Según los exámenes forenses, la menor llevaba muerta aproximadamente 24 horas cuando fue ingresada al hospital. Este dato crucial contradecía directamente la versión de Andrés, quien afirmó que los hechos habían ocurrido apenas unos 20 minutos antes de llegar al centro médico. Aún más alarmante fue lo que descubrieron los forenses: múltiples costillas rotas, traumas internos, una fractura en la columna vertebral y una infección generalizada que provocó su muerte. Paula no solo había sufrido en sus últimas horas, su cuerpo evidenciaba un patrón de abuso constante con heridas tanto recientes como antiguas. La muerte de Paula no fue un accidente, fue un crimen. Leonardo Salazar, el padre biológico de Paula, se enteró del fallecimiento de su hija el 30 de marzo, 3 días después de los hechos. Su madre, que aún vivía en Venezuela, fue quien lo llamó para informarle. Ella, a su vez, había recibido la noticia por medio de una amiga de Andrina. Vale la pena recalcar que desde que Leonardo había abandonado Ecuador y Andrina había iniciado su nueva relación, la comunicación entre ambos fue completamente cortada. Durante esos 3 días de incertidumbre, Leonardo no supo absolutamente nada del destino de su hija. Su única conexión con Paula eran las fotos que ocasionalmente recibía a través de amigos en común. Después del distanciamiento, Andrina no solo lo bloqueó en todas las redes sociales, también le impidió cualquier contacto con su hija. Además, rompió lazos con la mayoría de los familiares de Leonardo y comenzó a difundir entre sus amistades una imagen distorsionada de él, afirmando que no quería saber nada de Paula. De esa manera, construyó un muro de aislamiento entre padre e hija, dejando a Leonardo en la más absoluta oscuridad respecto al bienestar de su pequeña. Lo que más atormentaba a Leonardo no era solo la distancia física, sino la imposibilidad de proteger a su hija. Imaginaba una y otra vez los últimos momentos de Paula, los dolores, el miedo. Esa imagen lo perseguía. Intentaba encontrar sentido en medio del caos, pero nada justificaba la brutalidad que la autopsia reveló. ¿Cómo es que nadie lo alertó? ¿Cómo es que ningún adulto cercano intervino antes? Mientras la noticia comenzaba a circular por medios locales, muchas personas en la comunidad empezaron a recordar momentos, señales, detalles que en su momento parecían menores, pero que ahora cobraban una gravedad aterradora. Paula, decían algunos, había dejado de sonreír con la misma frecuencia. Su mirada se había vuelto distante. Otros recordaban marcas extrañas en su piel, caídas que no coincidían con su versión infantil. Lo más doloroso para Leonardo fue que la justicia parecía avanzar lentamente. Desde Trinidad y Tobago, sin recursos ni posibilidades de viajar, solo podía esperar. Cada minuto era una tortura. Paula había sido todo para él. Y ahora, todo lo que le quedaba era una serie de preguntas sin respuestas, una rabia contenida y un inmenso vacío que nada podía llenar. Logró enterarse de la muerte de su hija, pero lo que le dijeron no coincidía con los hechos. La familia de Andrés le informó que Paula había fallecido a causa de complicaciones provocadas por el COVID-19. En ese momento, Ecuador, como el resto del mundo, estaba bajo estrictas medidas de confinamiento por la pandemia. Sin embargo, algo no cuadraba. No había registros de muertes infantiles por coronavirus en el país, y mucho menos en Cuenca. Con una mezcla de desesperación y sospecha, Leonardo empezó a buscar información por su cuenta. Recurrió a redes sociales, portales de noticias y estadísticas oficiales. Rápidamente descubrió que en ese momento las víctimas mortales del virus eran escasas en Ecuador, y ninguna de ellas correspondía a menores de edad. Su intuición le gritaba que algo no estaba bien. Afortunadamente, sus familiares comenzaron a ayudarlo. Uno de ellos encontró un artículo en un periódico local que mencionaba la detención de Andrés, señalado como principal sospechoso del asesinato de Paula. Leonardo, con el corazón destrozado, empezó a llamar insistentemente a Andreina.
Durante 10 días sus llamadas fueron ignoradas, hasta que finalmente ella decidió responder. En esa conversación, Andreina se mostró fría, distante. Le repitió la versión del COVID-19 como causa de la muerte y le dijo que no podía brindarle más detalles, ya que sus abogados se lo habían prohibido. Fue una respuesta que, lejos de calmarlo, aumentó aún más su angustia y sospechas. Ante el silencio y la falta de justicia, Leonardo decidió actuar. Con la ayuda de un conocido, creó una página de Facebook dedicada a Paula, así como una cuenta de Instagram bajo el nombre de Justicia para Paula. Las publicaciones generaron un fuerte impacto en redes sociales. La indignación se propagó como pólvora. El objetivo era claro: exigir justicia y que los responsables fueran llevados ante la ley. Ese mismo día en que Andreina llamó a Leonardo, se presentó en la morgue para iniciar los trámites del funeral. A pesar de que el fiscal a cargo del caso solicitó más tiempo para continuar con la investigación, el entierro se realizó el 10 de abril de 2020. Andreina no permitió que se practicara una segunda autopsia al cuerpo de la niña. Cerró cualquier posibilidad de esclarecer completamente los hechos. Pero gracias a la visibilidad que generaron las publicaciones en redes sociales, comenzaron a surgir voces del entorno de Andreina que se pusieron en contacto con Leonardo. Personas que alguna vez formaron parte de su círculo le enviaron testimonios, imágenes, grabaciones, audios. Todo apuntaba hacia una misma dirección. Paula había vivido sus últimos años en un infierno. Desde que Andreina se fue a vivir con Andrés, la niña fue víctima de constantes abusos. Los testimonios eran escalofriantes. Paula no solo era maltratada por su padrastro, sino también por su propia madre. Andreina no solo permitía el maltrato, participaba activamente en él. La pequeña era golpeada, castigada con crueldad y humillada. A pesar de su corta edad, aprendió a esconder el dolor detrás de una sonrisa. Según varios testigos, la única vez que realmente se la veía feliz era cuando jugaba sola, lejos de la vista de Andrés. Los mensajes que Leonardo recibió comenzaron a formar un rompecabezas terrible. Audios donde se oía llorar a Paula, grabaciones de discusiones violentas entre Andreina y Andrés, y fotos que mostraban marcas visibles en el cuerpo de la niña. Las piezas encajaban, y todas confirmaban lo que él ya temía. Su hija había sido víctima de años de maltrato sistemático. La rabia y la impotencia impulsaron a Leonardo a intensificar su campaña. No buscaba venganza, buscaba justicia. Su hija merecía que el mundo supiera lo que le hicieron. No era posible que una vida tan corta y valiosa terminara así, y que los responsables simplemente caminaran libres. El caso comenzó a ganar notoriedad pública, y poco a poco la presión social se volvió insostenible. Paula, que había llegado al mundo con una sonrisa y la inocencia de quien apenas empieza a descubrir la vida, fue silenciada por quienes debían protegerla. Su historia, sin embargo, ya no podía ser callada. Leonardo, su padre, se encargó de que el mundo la escuchara. Se mostraba apagada, retraída, con una mirada perdida y una timidez que contrastaba con su corta edad. Quienes la conocían notaban que, de un momento a otro, Paula había comenzado a temerle profundamente a los adultos, especialmente a su padrastro. En más de una ocasión, confesó a personas de confianza que su madre y Andrés la golpeaban si se portaba mal. En una de esas conversaciones, con la voz temblorosa, relató que como castigo, Andrés la había empujado y ella se había golpeado la cabeza contra una pared. La pequeña no tenía dudas, a su padrastro lo llamaba el monstruo. Y lo hacía con un miedo genuino, con ese temor que solo puede provenir de alguien que ha vivido el horror en silencio. Paula sufría constantes pesadillas. A pesar de su corta edad, ya lidiaba con insomnio. Desde que se mudó con su madre y el nuevo compañero de ella, tuvo que dormir sola. Tenía apenas 2 años. Lloraba cada noche, pero nadie acudía a consolarla. Además, su madre y Andrés la obligaban a acostarse sin ayuda. Era una niña sola, abandonada emocionalmente en su propio hogar. Como si eso no bastara, Andreina le enseñó a cocinar desde los 2 años, algo que raya en lo inhumano. Paula tenía que prepararse el desayuno y la cena. ¿La razón? Su madre prefería dormir por las mañanas y descansar por las tardes. El cuidado de la niña nunca fue su prioridad. Andreina no mostraba ninguna preocupación cuando Paula manipulaba hornos o cocinas, a pesar del peligro evidente.
La niña era forzada a cumplir funciones que no le correspondían, mucho menos a una edad tan temprana. En el preescolar donde asistía, Paula constantemente se quejaba de dolores en las piernas y en la espalda. A menudo decía que no podía caminar. Sus palabras, sumadas a los moretones visibles en su cuerpo, llevaron a los maestros a llevarla al centro de salud más cercano. Tras la evaluación médica, se concluyó que la niña estaba siendo víctima de maltrato en su hogar. Alarmados, los docentes alertaron a una unidad especializada de la policía para que se iniciara una investigación formal sobre el entorno familiar de la menor. Las autoridades actuaron de inmediato. Para garantizar la seguridad de Paula durante el proceso judicial, el 16 de octubre de 2019 fue trasladada temporalmente a vivir con su tío materno, el hermano de Andreina. Se fijó una audiencia judicial para el 4 de diciembre del mismo año. Sin embargo, los docentes, pieza clave en el caso, no asistieron. Por razones desconocidas, no se presentaron a declarar. El juicio tuvo que posponerse para el 27 de febrero de 2020. Pero tampoco en esa ocasión acudieron los maestros. La justicia, sin testigos, se quedó ciega. La corte no tuvo más opción que archivar el caso. Las acusaciones contra Andreina y Andrés fueron desestimadas, y Paula fue devuelta a los brazos de quienes presuntamente la maltrataban. Exactamente un mes después, el 27 de marzo, la niña murió. La coincidencia del tiempo es brutal. Hasta el día de hoy, no se sabe con certeza por qué los maestros se ausentaron. Las teorías van desde sobornos hasta amenazas. Algunos aseguran que Andreina pudo haberlos intimidado o comprado su silencio. Este abandono judicial marcó un punto de quiebre para Leonardo. Las instituciones que debían proteger a su hija fallaron. El sistema entero colapsó frente a los ojos de una niña indefensa. Nadie pudo, o quiso, levantar la voz por ella. La pregunta que quedaba flotando era tan clara como dolorosa. ¿Qué hubiera pasado si tan solo uno de esos maestros hubiera hablado? Paula jamás debió volver a ese hogar. Su regreso fue una sentencia. Una decisión que selló su destino con un final desgarrador. Cada noche que pasó llorando sola, cada golpe recibido, cada silencio cómplice, terminó desembocando en una tragedia que pudo haberse evitado. Hoy, el caso de Paula se ha convertido en un símbolo del fracaso institucional, de la impunidad y del olvido. Un ejemplo de cómo, en muchos rincones del mundo, los más vulnerables siguen sin voz. Pero mientras su padre siga luchando, mientras su historia se siga contando, Paula seguirá viva en la memoria de todos. Lograron convencer a las autoridades de que, aunque la niña presentaba ciertos problemas emocionales y de conducta, sus padres no eran responsables de lo que ella decía. Alegaron que Paula imaginaba cosas, y que muchas de sus declaraciones habían sido malinterpretadas. Esa manipulación de la narrativa oficial jugó un papel clave para frenar temporalmente cualquier acción legal en su contra. Después de la muerte de Paula, Andrés fue colocado bajo custodia preventiva mientras se desarrollaban las investigaciones. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que apelara dicha medida. Como consecuencia, el 12 de junio de 2020 se llevó a cabo una audiencia por videoconferencia. El juez, tras escuchar a ambas partes, estableció una orden de alejamiento y dictaminó que Andrés podía continuar el proceso judicial bajo arresto domiciliario. Pero en una decisión sorpresiva durante la misma audiencia, Andrés anunció que retiraba su apelación, un movimiento que desconcertó a muchos. Mientras tanto, Leonardo continuaba su lucha en redes sociales, cada vez con mayor visibilidad. Aprovechó la plataforma para solicitar apoyo económico con el fin de poder viajar desde Trinidad y Tobago hasta Ecuador y así presentar una denuncia formal contra su expareja. Andreina, en ese entonces, aún no había sido imputada oficialmente y se encontraba en libertad. La urgencia del momento era clara. Si Leonardo no actuaba rápidamente, ella podría evadir cualquier consecuencia legal. Afortunadamente, logró recaudar fondos suficientes gracias a la solidaridad de cientos de personas que siguieron su historia. Además, recibió asesoría legal gratuita por parte de 2 abogados ecuatorianos, Oswaldo y Alejandro, quienes se ofrecieron voluntariamente a apoyarlo en el proceso judicial. La travesía de Leonardo fue un acto de amor y desesperación. Primero, tuvo que salir de Trinidad hacia Venezuela, cruzando en una balsa por vías peligrosas. Luego, desde Maturín, atravesó el país hasta llegar a San Cristóbal,
Estado Táchira. Debido a la pandemia, todas las rutas formales de transporte estaban cerradas. Tuvo que contratar traslados privados en cada tramo. Las fronteras marítimas y terrestres venezolanas estaban clausuradas y solo unos pocos vuelos salían a destinos muy limitados. Desde Táchira, Leonardo cruzó a pie la frontera con Colombia, por terrenos irregulares y de alto riesgo. Una vez en suelo colombiano, tomó un bus hasta Ipiales, desde donde continuó su camino por montañas y llanuras hasta llegar al puente de Rumichaca, la frontera natural entre Colombia y Ecuador. De ahí, abordó un taxi que lo condujo directamente hasta Quito. El 30 de junio, agotado pero determinado, se reunió con sus abogados apenas llegó a la capital. Ese mismo día, Leonardo presentó una denuncia formal contra su expareja, solicitando que también fuera considerada sospechosa directa en la muerte de Paula. El 6 de julio de 2020, finalmente Andreina fue imputada. Se presentó en la corte, donde el juez determinó que, al igual que Andrés, no sería enviada a prisión, sino que cumpliría arresto domiciliario y tendría que presentarse ante las autoridades 2 veces por semana. A partir de ese momento, tanto Andrés como Andreina enfrentaban cargos de asesinato. Según el Código Penal ecuatoriano, la pena máxima por dicho delito era de 13 años de prisión. En noviembre de 2020, tuvo lugar la primera audiencia oficial del caso. La presión pública había sido clave. La historia ya era conocida a nivel nacional, y muchas organizaciones de derechos humanos comenzaron a exigir justicia para Paula. Lo que inicialmente parecía un caso más de violencia doméstica silenciada, se había convertido en una causa social que movilizó a todo un país. Durante esa audiencia, la actitud de Andreina generó una gran indignación. Sin mostrar arrepentimiento ni dolor, respondió a las preguntas con frialdad. Algunos testigos afirmaron que incluso parecía molesta por tener que asistir. Andrés, por su parte, intentó minimizar los hechos. Dijo que todo fue un accidente. Pero los forenses, los registros, las fotos y los testimonios demostraban lo contrario. Era un crimen con evidencias abrumadoras, una historia que no podía ser borrada ni disfrazada con excusas. Leonardo, presente en la sala, escuchó cada palabra con los ojos llenos de rabia contenida. No quería venganza, quería justicia. Quería que la voz de su hija, aquella que fue ignorada por maestros, jueces y adultos, finalmente fuera escuchada. Que su muerte no fuera solo otra estadística. Que su nombre, Paula, quedara grabado como símbolo de lucha contra la negligencia y el maltrato infantil. La historia apenas comenzaba. La lucha por justicia apenas despegaba. Y Leonardo no pensaba detenerse hasta que los culpables pagaran por cada golpe, cada cicatriz, cada noche de llanto y cada día de sufrimiento que su hija soportó en silencio. A la corte de que muchas de las heridas que presentaba Paula eran producto de accidentes domésticos y no de maltrato, intentó restarles importancia, afirmando que su hija era torpe y se caía mucho. Pero los hallazgos médicos eran claros, contundentes, sobre todo, imposibles de ignorar. La autopsia hablaba por sí sola, y cada línea del informe forense revelaba un patrón sistemático de abuso, negligencia y crueldad. Aunque aún no se había anunciado una fecha específica para el inicio del juicio, durante una de las audiencias previas, el abogado de Leonardo expresó su profunda preocupación por el riesgo de fuga de Andreina. Recordó que, tiempo atrás, ella había intentado quitarse la vida mediante la ingesta de pastillas. Ante esa situación, solicitaron al juez que se le colocara un brazalete electrónico de monitoreo. La solicitud fue aceptada. Además, el juez redujo el número de días que Andreina debía presentarse ante la justicia, de 2 veces por semana a solo 1. No obstante, unos días después, Andreina pidió una nueva audiencia para impugnar la decisión del brazalete. El 16 de noviembre se celebró otra audiencia para revisar la medida. Sin duda, todos estos trámites y cambios ralentizaron el proceso, pero finalmente, el juez logró establecer una fecha definitiva para el juicio. Se fijó para diciembre. Sin embargo, por razones administrativas, el proceso judicial comenzó oficialmente el 14 de enero de 2021. Pese a lo impactante del caso, el juicio no tuvo gran cobertura mediática. La pandemia de COVID-19 seguía siendo el tema dominante en los medios de comunicación, lo que relegó el juicio a un segundo plano. No obstante,
Muchos detalles se filtraron en redes sociales, donde el caso seguía generando una ola de indignación. El juicio se llevó a cabo a puertas cerradas, sin representantes de la prensa presentes. Varios participantes intervinieron de forma remota, mediante enlaces de videoconferencia. Uno de los testimonios más desgarradores fue el del médico forense que realizó la autopsia. Afirmó que Paula presentaba casi todos los discos de su columna vertebral reconstruidos, varias costillas rotas, algunas de las cuales ya habían soldado por sí solas, y estigmas en las uñas, una condición en la que éstas se incrustan en la piel a causa de golpes o presión constante. Tenía hematomas y arañazos en el rostro y el cuerpo, líquido acumulado en los pulmones, cicatrices en el cráneo y laceraciones internas en el colon. El médico fue claro al decir que las laceraciones internas provocaron una infección grave que derivó en sepsis, lo cual finalmente causó la muerte de Paula. La autopsia confirmó que cuando Andrés la llevó al hospital, ya había fallecido hacía aproximadamente 24 horas. La cantidad de lesiones, tanto internas como externas, revelaban el nivel de violencia y negligencia al que había sido sometida durante un largo periodo de tiempo. Jamás había sido llevada a un médico. Su estado físico general era alarmante, desnutrida, con peso por debajo del promedio y un tamaño corporal que no correspondía con su edad. Sufría de deficiencias minerales y alimenticias severas. La estrategia de defensa de Andreina se centró en minimizar su responsabilidad. Alegó que no había notado la gravedad de las lesiones, que Paula nunca se quejaba y que no tenía conocimiento del estado crítico de salud en el que se encontraba su hija. Pero los informes médicos, los testimonios y las pruebas gráficas la contradecían con fuerza. El tribunal escuchaba en silencio los horrores a los que fue sometida la pequeña durante su corta vida. Fuera del juzgado, la indignación crecía. La comunidad online, que había seguido el caso desde el principio, compartía los avances con rabia e impotencia. Leonardo, presente durante todas las etapas del proceso, no dejaba que un solo detalle pasara desapercibido. Él sabía que no podía cambiar el pasado, pero cada palabra, cada informe, cada testimonio que salía a la luz, era una forma de devolverle la voz a Paula. Durante el juicio, surgieron también detalles sobre el comportamiento de Andreina durante los años previos. Vecinos y conocidos comenzaron a hablar, de los gritos en la casa, del llanto constante de la niña, de cómo Andreina evitaba hablar del tema cuando se le preguntaba. Todo formaba parte de un patrón de encubrimiento, negación y abandono. Paula no solo fue golpeada, fue olvidada, fue invisibilizada por quienes debieron protegerla. Hoy, el juicio avanza con lentitud pero firmeza. Cada testimonio es un paso hacia la verdad. Cada día que Andreina y Andrés permanecen como imputados, es una señal de que, al menos esta vez, la justicia está mirando de frente. Paula, aunque ya no esté, no será silenciada. Su historia está escrita con lágrimas, pero también con el amor incansable de un padre que no descansará hasta que se haga justicia. Factor adicional, la extrema vulnerabilidad de la víctima. Paula, una niña de apenas 4 años, había vivido los últimos 3 años de su corta vida en un constante infierno. La sentencia, dictada el 3 de febrero de 2021, fue clara. Andreina y Andrés eran culpables del asesinato de la menor. El tribunal decidió aplicar la pena máxima contemplada en el Código Penal ecuatoriano, 13 años de prisión para ambos. Durante el juicio, Andreina intentó desviar la atención de la responsabilidad compartida con su pareja. Alegó ante la corte que Paula sufría de problemas psicológicos y que estos la llevaban a autolesionarse para llamar la atención. Dijo que, tras el nacimiento de su hermanito, la niña comenzó a sentirse desplazada, que no dormía por las noches y que manipulaba con llanto a quienes la rodeaban. Pero el tribunal no tardó en desmontar esa narrativa. Las pruebas físicas, los testimonios de expertos, los informes médicos y las declaraciones de más de 40 testigos del lado acusador demostraron que el daño sufrido por Paula fue deliberado, sistemático y prolongado. Uno de los momentos más reveladores del juicio fue cuando se dio a conocer que, en octubre de 2019, cuando por orden judicial Paula debía estar bajo la custodia de su tío materno, en realidad seguía pasando los días en la casa de Andreina y Andrés y solo dormía ocasionalmente en casa del tío. Es decir, las medidas cautelares que la policía había establecido para proteger a la niña no fueron efectivas. El sistema falló una vez más.
La cronología de los abusos pudo establecerse con claridad. Comenzaron en 2017, pocos meses después de que Leonardo saliera de Ecuador y Andreina iniciara su relación con Andrés. Fue desde entonces que la niña comenzó a mostrar signos de maltrato físico y emocional. Cicatrices, hematomas, miedo constante, insomnio. Todo indicaba que, durante al menos 3 años, Paula fue víctima de abusos continuos. En la última audiencia, antes de conocer la sentencia, Andreina hizo una declaración sorpresiva. Asumió toda la responsabilidad del maltrato hacia su hija. Dijo que fue ella quien la golpeó con cinturones, con los puños, que era la única culpable. Afirmó que Andrés no tenía nada que ver, que nunca tocó a la niña, que era inocente. Pero incluso esa confesión fue vista con escepticismo. Más que una muestra de arrepentimiento, pareció un intento desesperado por salvar a su pareja de la condena. Andreina también confesó que golpeaba a Paula porque la niña le causaba problemas con su nuevo marido. Admitió que su prioridad era no perder la estabilidad económica que Andrés le brindaba, y que cuidar a su hija quedaba en último lugar. Reconoció que temía que su esposo la abandonara si la relación con la niña se convertía en una carga. Esa frialdad, esa confesión descarnada, dejó una marca en todos los presentes. Una vez conocidas las condiciones de vida de Paula, los jueces manifestaron su preocupación por el bienestar del hijo menor de la pareja. Afortunadamente, los informes sociales indicaron que ese niño no había sido víctima de abuso. Sin embargo, fue necesario que quedara bajo estricta supervisión institucional para garantizar su seguridad a futuro. En contraste con el testimonio de Andreina, Andrés eligió guardar silencio. Desde el momento de su arresto, nunca ofreció ninguna declaración. No intentó defenderse, ni explicar su versión, ni expresar arrepentimiento. Su silencio fue interpretado como una admisión tácita de culpabilidad, una postura distante que, sumada a las pruebas, fortaleció la condena en su contra. Con el veredicto final, Leonardo pudo encontrar algo de consuelo en medio de su dolor. Había cumplido su promesa, luchar hasta el final por la memoria de su hija. La justicia, aunque tardía y limitada, había llegado. Paula, aquella niña de mirada triste y sonrisa intermitente, ya no era solo una víctima silenciosa. Su historia había sido contada, y sus verdugos enfrentaban por fin las consecuencias. Pero la herida en la sociedad, en su padre y en quienes conocieron el caso, seguiría abierta por mucho tiempo más. El factor determinante para el juez fue la extrema vulnerabilidad de la víctima. Paula tenía apenas 4 años. No tenía la fuerza ni la capacidad para defenderse de sus agresores. Su corta edad no solo agravó el crimen, sino que dejó en evidencia la absoluta indefensión en la que vivió y murió. Por ello, el juez dictó una sentencia más severa de lo estipulado inicialmente: 17 años y 4 meses de prisión tanto para Andreina como para Andrés. Esta decisión marcó un precedente en el sistema judicial ecuatoriano, en el que pocas veces se impone la pena máxima en casos de violencia intrafamiliar. Según la legislación de Ecuador, los condenados tienen 3 días para apelar la sentencia. Como era de esperarse, la pareja manifestó su intención de apelar de inmediato. Sin embargo, mientras Andrés permanecía en el centro de detención regional desde el momento en que llevó a Paula sin vida al hospital, Andreina seguía bajo arresto domiciliario. A pesar de haber sido condenada a más de 17 años de prisión, no fue trasladada a la cárcel. Esto se debió a que su apelación aún debía ser evaluada y ratificada por un tribunal superior. Este hecho generó una ola de indignación pública. Muchos consideraron inadmisible que una mujer condenada por el asesinato de su hija pudiera seguir en libertad relativa. En especial, Leonardo, el padre de Paula, expresó su preocupación y enojo. Temía, con razón, que Andreina pudiera aprovechar la demora en el fallo definitivo para huir del país o desaparecer. La justicia, una vez más, parecía titubear ante la evidencia más cruda. Mientras tanto, Andreina seguía cumpliendo con las medidas cautelares originales, comparecencias periódicas ante la justicia, uso de brazalete electrónico y restricción de movilidad. Pero su situación contrastaba enormemente con la de Andrés, quien ya enfrentaba su condena tras las rejas. Esa disparidad fue uno de los elementos más cuestionados por la sociedad ecuatoriana, que seguía el caso a través de redes sociales, donde se volvió un símbolo de la lucha contra la impunidad.
El caso de Paula dejó una profunda huella. La negligencia de las instituciones, el silencio de quienes pudieron ayudarla y la lentitud del sistema judicial crearon el escenario perfecto para una tragedia. Pero también expuso una realidad. El maltrato infantil es una pandemia silenciosa, que muchas veces se esconde tras las puertas cerradas de los hogares. Leonardo, en medio de su dolor, ha seguido alzando la voz. Su lucha no terminó con la sentencia. Continúa pidiendo que Andreina sea encarcelada como corresponde, y que nunca más una niña tenga que pasar por lo que vivió su hija. La memoria de Paula vive en cada paso que da su padre, en cada publicación que exige justicia, en cada voz que se une a su causa. Y aunque la justicia no puede devolverle a su hija, Leonardo sabe que contar su historia es una forma de mantenerla viva. Paula ya no está, pero su verdad se escucha más fuerte que nunca. Y el mundo, finalmente, está prestando atención. En la primavera del 2016, en el tranquilo poblado de Fort Worth, Texas, se desató una tragedia tan brutal que estremeció hasta al equipo forense más curtido. La víctima fue una joven madre de varios hijos, una mujer ejemplar que dedicaba su vida a salvarla de los demás, Elizabeth Paula Arellano. Era paramédica y conocida por su generosidad, entrega y firme carácter. Lo que nadie esperaba era que su asesino estuviera tan cerca. El crimen no solo fue cínico, sino que sus circunstancias desataron una ola de incertidumbre entre los investigadores. Al principio, incluso se llegó a pensar que Elizabeth podría haberse quitado la vida voluntariamente. Sin embargo, esa teoría se desmoronó tan pronto como aparecieron testigos presenciales de la escena, personas que vieron de cerca el horror de aquel día. La investigación se enfrentó a múltiples obstáculos. Cada pista parecía llevar a un callejón sin salida, y los testimonios recogidos no cuadraban con la escena del crimen. Sin embargo, la perseverancia de los detectives y las declaraciones de algunos testigos clave permitieron reconstruir el caso paso a paso. A medida que se revelaban los detalles, la identidad del culpable dejó a todos sin aliento. Era impensable, inadmisible, pero los hechos eran irrefutables. Al final, el responsable fue llevado ante la justicia. Aún así, para muchos, el castigo impuesto fue insuficiente, una bofetada a la memoria de Elizabeth y al dolor de su familia. La sociedad quedó indignada, exigiendo que se revisara el fallo. Elizabeth Paula Arellano nació el 16 de agosto de 1987 en la ciudad de Fort Worth, lugar que sería testigo de toda su existencia. Desde pequeña, vivió junto a sus hermanas Alessandra y Giovanna, con quienes compartió la vida como si fueran una sola alma. Su padre biológico desapareció cuando ella era aún una niña, desentendiéndose por completo de su crianza. Fue su madre, Juanita, quien logró sacar adelante a la familia, y más tarde se casó con Fidel, un hombre que se ganó el corazón de Elizabeth al tratarla como a una hija más. La joven siempre sintió un profundo cariño y gratitud hacia él. Con grandes sueños y una férrea voluntad, estudió con esmero durante su adolescencia, deseando convertirse algún día en doctora. Fue en la preparatoria donde conoció a Rudolf Arellano, un hombre casi 8 años mayor que ella. Aunque sus padres al principio dudaron del vínculo por la diferencia de edad, pronto reconocieron en Rudolf a un hombre formal y aparentemente confiable. A los 16 años, Elizabeth se casó con él. El matrimonio, al parecer estable, trajo consigo 4 hijos, 3 varones y una niña. Sin embargo, a pesar de su dedicación como madre, Elizabeth jamás abandonó su anhelo de ejercer la medicina. Tras graduarse como paramédica, consiguió empleo rápidamente y trazó un plan a largo plazo: estudiar medicina y convertirse, finalmente, en doctora. Lo que nadie veía venir era la oscuridad que se escondía detrás de esa imagen de familia unida. Elizabeth, siempre sonriente, comenzaba a mostrar signos de desgaste emocional. Su entorno lo atribuía a la presión del trabajo y la crianza de los hijos, pero dentro de su hogar, las tensiones se acumulaban en silencio. Amigos cercanos notaron que ella hablaba cada vez menos sobre su esposo. Algunos detalles inquietantes comenzaron a salir a la luz: llamadas que terminaban abruptamente, mensajes ignorados, visitas inesperadas de Rudolf a su trabajo. Elizabeth, sin embargo, se mantenía firme, como si intentara proteger algo o a alguien. Durante su tiempo como paramédica, Elizabeth se ganó el respeto de sus compañeros y la admiración de sus pacientes.
Su vocación no era solamente un empleo, era una misión de vida. Cada guardia la enfrentaba con valentía, incluso cuando las emergencias la llevaban a zonas peligrosas o enfrentamientos tensos. En sus ojos brillaba la esperanza de lograr algo más, de dejar una huella. A menudo hablaba con sus hijos sobre el valor de ayudar a los demás y soñaba con verlos crecer orgullosos de su madre. Pero aquel sueño se vería interrumpido de forma trágica, por una traición tan impensable como atroz. La comunidad de Fort Worth quedó paralizada cuando se conocieron los detalles del crimen. La noticia se esparció rápidamente en redes sociales, y las versiones se multiplicaron. Vecinos que apenas la conocían dejaron flores frente a su casa. La ciudad entera parecía pedir justicia por una mujer que había dado tanto por su gente. Las autoridades, bajo presión, redoblaron sus esfuerzos. La reconstrucción de los hechos, los interrogatorios, los peritajes, todo apuntaba a un culpable que, irónicamente, había compartido con ella años de su vida. Lo que siguió fue una batalla judicial cargada de tensión, en la que se jugaba no solo la verdad, sino también la dignidad de una víctima que ya no podía defenderse. Elizabeth era una mujer profundamente bondadosa y devota. Desde pequeña, fue criada bajo los valores del cristianismo, y esos mismos principios los transmitía con convicción a sus hijos. Cada domingo, sin falta, los llevaba a la iglesia, enseñándoles el valor de la fe, la empatía y el respeto por los demás. Era conocida entre familiares y vecinos como alguien siempre dispuesta a tender la mano, una persona sensible a las necesidades ajenas, incapaz de negarse cuando alguien le pedía ayuda. Desde afuera, su vida con Rudolf parecía estable, una pareja que había superado años de matrimonio y criado juntos una familia numerosa. Pero esa imagen era solo una ilusión. Después de 13 años de convivencia, su relación con Rudolf empezó a deteriorarse de manera alarmante. Aunque él siempre había mostrado actitudes celosas, con el paso del tiempo su comportamiento se volvió completamente tóxico. Rudolf la vigilaba, controlaba sus movimientos, y se enojaba incluso por cosas insignificantes. Elizabeth, al principio, intentó mantener la paz por el bien de sus hijos, pero los estallidos de furia de su esposo eran cada vez más frecuentes. En la primavera de 2016, tras un nuevo episodio de celos, la joven madre tomó una decisión crucial. Empacó algunas cosas, tomó a los niños y se refugió en casa de sus padres. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Rudolf trató de convencerla de regresar, prometiéndole cambiar, pero Elizabeth, agotada y decidida, inició el proceso de divorcio. Unos días después de esa decisión, Elizabeth desapareció de forma repentina. Aquello encendió todas las alarmas. Su familia y amigos afirmaban que ella estaba de buen ánimo, que incluso había decidido distraerse y dejar atrás un poco el drama familiar. El viernes 15 de abril de 2016, salió con unas amigas a un club local. Allí bailó, se divirtió y disfrutó de la noche sin tocar una gota de alcohol, pues tenía pensado regresar manejando su coche. Alrededor de la medianoche del 16 de abril, ya en casa, llamó a una de sus amigas para avisarle que había llegado bien. La llamada fue breve. Después de colgar, Elizabeth desapareció sin dejar rastro. La mañana siguiente, su madre Juanita notó que su hija no estaba en casa, lo cual resultaba sumamente extraño. Sabía que Elizabeth planeaba salir, pero jamás se hubiera ausentado tanto tiempo sin avisar. Al mirar por la ventana, notó que el coche de su hija estaba estacionado frente a la casa, lo cual indicaba que había regresado. Juanita se acercó al auto, y lo que encontró hizo que el corazón se le helara. El vehículo no estaba cerrado con llave. La llave seguía puesta en el encendido. Dentro, estaban la bolsa de Elizabeth y su teléfono celular. Todo parecía indicar que había bajado del coche, pero nunca cruzó la puerta de su hogar. La escena era inquietante. ¿Cómo podía una mujer desaparecer justo al llegar a casa, dejando todas sus pertenencias a la vista? Las preguntas comenzaron a multiplicarse y la desesperación se apoderó de su familia. Juanita intentó marcarle al celular varias veces, pero las llamadas no eran respondidas. Amigos y conocidos comenzaron a enterarse de la situación y acudieron a ayudar en la búsqueda. La policía fue notificada de inmediato, y se inició una investigación. Desde el primer momento, algo no cuadraba. Elizabeth jamás hubiera abandonado a sus hijos ni se habría ido sin dejar rastro.
Todo apuntaba a que algo muy grave le había ocurrido justo en la puerta de su casa. Los detectives comenzaron a reconstruir las últimas horas de Elizabeth, entrevistando a sus amigas, revisando cámaras de seguridad de la zona y buscando testigos que hubieran visto algo extraño esa madrugada. El hallazgo del coche con la llave puesta fue uno de los elementos más inquietantes. No se trataba de un robo ni de una fuga. Era evidente que alguien la había interceptado. Y lo más aterrador, todo indicaba que el culpable sabía exactamente cuándo y dónde estaría. Las primeras sospechas comenzaron a centrarse en Rudolf, el esposo del que ella acababa de separarse. Su historial de celos, su carácter controlador y su negativa a aceptar la separación lo convertían en el principal sospechoso. La desaparición de Elizabeth Arellano no solo rompió el corazón de su familia, también sacudió a toda la comunidad. En redes sociales comenzaron a circular fotografías suyas con mensajes de esperanza y llamados urgentes a quien pudiera tener información. La iglesia local organizó vigilias de oración y marchas para exigir justicia. El caso resonó más allá de Fort Worth, con medios de comunicación interesados en el misterio que rodeaba a esta madre ejemplar. ¿Quién podía tenerle tanto odio como para desaparecerla de esa forma? ¿Y por qué hacerlo justo cuando ella estaba intentando comenzar una nueva vida? Mientras tanto, sus hijos, aún pequeños, preguntaban cada día cuándo volvería su madre. La respuesta se hacía más insoportable con cada hora que pasaba. Las pertenencias de Elizabeth estaban ahí, a plena vista, dentro del coche sin cerrar. Eso, por sí solo, bastaba para concluir que algo terrible había ocurrido. Juanita, desesperada y temblando, no dudó en marcar al 911. Informó la desaparición de su hija como un caso urgente, temiendo lo peor. La policía actuó de inmediato, pues creían que, al tratarse de un caso reciente, aún podrían encontrar pistas en caliente, como ellos lo llaman. Además, aún existía la posibilidad de que Elizabeth estuviera viva. No había rastros de sangre, ni signos de lucha, ni daño visible en el vehículo. Pero la realidad, como pronto descubrirían, era mucho más oscura. La primera línea de acción fue reconstruir minuciosamente cada paso que Elizabeth había dado la noche anterior. Era crucial armar un mapa preciso de su ruta, entrevistar a todas las personas que habían estado con ella, y recolectar testimonios que pudieran arrojar luz sobre lo sucedido. Sus amigas y compañeras de trabajo, con quienes pasó la velada, recordaban perfectamente la hora en que se despidió. Alrededor de la medianoche, Elizabeth incluso les envió un mensaje confirmando que había llegado bien a casa. Eso les pareció extraño, pues si realmente había llegado, ¿por qué nunca entró? Entre los datos recuperados en su celular, se encontraron también varios intentos de comunicación de Rudolf Arellano, su ex esposo, quien insistía con mensajes y llamadas aquella misma noche. Los agentes se dirigieron de inmediato al domicilio de Rudolf. Querían saber dónde había estado y qué había hecho entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Rudolf declaró que había hablado con Elizabeth esa misma noche. Ella, según él, le había prometido llevarle a los niños para el fin de semana. Luego, simplemente dejó de contestarle. Él asumió que había cambiado de opinión. En cuanto a su coartada, aseguró haber estado con un amigo en un bar local y luego regresado solo a su casa alrededor de la medianoche. Algunas personas en el bar, incluyendo a su amigo, confirmaron su presencia ahí, pero nadie podía decir con certeza qué hizo después. Y como vivía solo, no había testigos que corroboraran que, en efecto, volvió a casa como aseguraba. Esto levantó serias dudas. A pesar de estar involucrado en un proceso de divorcio, lo mínimo que se esperaba era cierta preocupación por la desaparición de la madre de sus hijos. Pero Rudolf se mostraba frío, distante, casi indiferente. La policía, por tanto, no lo descartó de la lista de sospechosos. Aunque no había pruebas directas en su contra, su falta de empatía y el hecho de haber sido la última persona que intentó comunicarse con Elizabeth la noche de su desaparición lo mantenían bajo el foco de atención. Todo parecía indicar que él sabía más de lo que decía. Aún así, el caso seguía sin resolverse, y cada hora que pasaba hacía más improbable encontrar con vida a la joven madre. Fue esa misma noche, mientras las autoridades comenzaban a rastrear posibles pistas, cuando se recibió una llamada que cambiaría el rumbo de la investigación. Un pescador, que se encontraba en las afueras de la ciudad,
cerca de un lago poco transitado, marcó al servicio de emergencias. Su voz era nerviosa, entrecortada. Aseguraba haber visto algo inusual desde su bote. No se trataba de un animal ni de basura flotante, sino de lo que parecía un bulto envuelto en telas, que emergía y se hundía suavemente en el agua. Aquella descripción hizo que los agentes se movilizaran de inmediato. No podían arriesgarse a dejar pasar una posible pista, aunque aún no sabían lo que estaban por encontrar. Mientras la policía llegaba al lago, el pescador les indicó con exactitud el lugar donde había visto aquel bulto flotante. Era una zona alejada, sin iluminación, cubierta de maleza, a donde no se accedía fácilmente. La escena era espeluznante. En medio del agua, efectivamente, flotaba algo envuelto. Cuando los buzos de rescate se sumergieron, lo que hallaron confirmó los peores temores. Era un cuerpo humano, parcialmente envuelto en una manta. La identidad no se reveló de inmediato, pero todo indicaba que se trataba de una mujer joven. Aquello fue como una sentencia para la familia Arellano. Las esperanzas se desmoronaban. El hallazgo del cuerpo marcó un giro radical en el caso. La policía intensificó su investigación, ahora bajo la presunción de homicidio. La autopsia revelaría detalles cruciales sobre la causa de muerte, y los detectives volvieron a interrogar a todos los implicados, con especial énfasis en Rudolf. En paralelo, comenzaron a revisar cámaras de tráfico, registros telefónicos e incluso las redes sociales de Elizabeth. Su desaparición había sido meticulosamente planeada, y el lugar donde apareció el cuerpo no era una coincidencia. El asesino había querido esconderla, borrar toda evidencia, pero había cometido errores, y era solo cuestión de tiempo para que salieran a la luz. La comunidad, mientras tanto, clamaba por justicia. Aquel testigo solitario, sentado con su caña de pescar sobre un puente que formaba parte de una autopista interestatal, jamás imaginó lo que presenciaría esa madrugada. Eran alrededor de las 4:30 cuando notó que un auto se detuvo sobre el puente. Desde la distancia, apenas distinguía los movimientos, pero algo lo hizo estremecer. El conductor bajó y, tras abrir la cajuela, arrastró un bulto voluminoso que claramente parecía un cuerpo humano. Lo levantó con esfuerzo y lo arrojó al agua. El pescador notó que algo pesado, quizá una roca o concreto, estaba atado a esa figura, pues al caer, no flotó. Por la oscuridad, la lejanía y el viento que azotaba con fuerza el puente, no logró ver la marca del vehículo ni escuchar algún sonido claro. Pero lo que vio quedó grabado en su memoria. Horas más tarde, se presentó otro testigo que había estado paseando a su perro en las inmediaciones del puente. Él no alcanzó a ver lo que ocurría arriba, pero escuchó un grito desgarrador que lo paralizó. Después, algo grande cayó al agua, seguido de un violento chapoteo, y luego, silencio absoluto. Estos testimonios coincidían de forma inquietante y dirigieron de inmediato la atención de la policía hacia el fondo del estanque. Se solicitó la intervención de un equipo de buzos especializados. Al descender, encontraron el cuerpo de una mujer joven, sumergido bajo el peso de un enorme bloque de concreto amarrado con una soga. Era el cadáver de Elizabeth Arellano. De no ser por estos testigos, probablemente nunca la habrían encontrado. Con el hallazgo del cuerpo, la investigación dio un giro definitivo. Se planteó brevemente la hipótesis de que Elizabeth hubiera decidido quitarse la vida, afectada por el proceso de divorcio y la tensión familiar. Pero esa posibilidad fue descartada de inmediato. Las pruebas forenses confirmaron que la joven madre seguía viva cuando fue lanzada al agua. Murió por asfixia. Además, el testimonio del paseante que oyó su grito no dejaba lugar a dudas. Sus familiares también lo negaban rotundamente. Elizabeth tenía planes de futuro. Quería avanzar en su carrera médica, criar a sus hijos y reconstruir su vida lejos de la violencia conyugal. No había ninguna razón para pensar en un suicidio. Este fue, sin duda, un asesinato planeado, cruel y con una carga emocional devastadora. La brutalidad del crimen conmocionó a toda la comunidad de Fort Worth. ¿Quién podía tener tanta hazaña como para atar un bloque de concreto al cuello de una madre y lanzarla viva al agua? La policía estaba convencida de que no se trataba de un robo. Ni su bolso ni su celular fueron sustraídos. No había señales de asalto sexual ni rastro de forcejeo en su vehículo. Todo parecía indicar que el asesino tenía un objetivo claro:
deshacerse de Elizabeth, borrarla del mapa como si su vida no importara. Se barajaron distintas teorías. Una de ellas sugería que algún desconocido pudo haberla seguido desde el club o haberla interceptado al llegar a casa. Pero la ejecución del crimen, tan precisa y deliberada, hacía pensar más bien en alguien que la conocía muy bien. Rudolf Arellano, el exesposo, volvió al centro de las sospechas. Su actitud fría, su insistencia esa noche por contactarla, y el hecho de que nadie pudo confirmar su paradero tras salir del bar, hacían que los investigadores fijaran en él una atención especial. No se trataba solo de celos. Se trataba de control, de frustración, de un ego herido ante el hecho de que Elizabeth estaba rehaciendo su vida sin él. La policía comenzó a revisar cámaras en las autopistas cercanas, en busca de cualquier vehículo que hubiera cruzado ese puente entre las 4 y las 5 de la mañana. También comenzaron a solicitar registros de GPS, llamadas y mensajes, intentando reconstruir los últimos movimientos del presunto asesino. Mientras tanto, el impacto del caso seguía creciendo en la opinión pública. Organizaciones en defensa de las mujeres comenzaron a alzar la voz. No era un caso aislado. Era otro ejemplo de cómo una mujer que busca liberarse de un entorno violento termina siendo víctima de un acto atroz. Las autoridades estaban bajo presión. La familia de Elizabeth, devastada, exigía respuestas. Sus hijos, aún pequeños, no entendían por qué su mamá ya no regresaba. En la casa de los padres, las preguntas flotaban en el aire. El dolor era constante, y la incertidumbre se convertía en rabia. ¿Cuánto tiempo más tendría que pasar para que se hiciera justicia? La escena en el puente dejó cicatrices que tardarían en sanar. Ese cuerpo cayendo al agua, el grito que cortó la madrugada, el silencio posterior, eran fragmentos de una historia que no podía quedar impune. Elizabeth Arellano no solo era una madre, una hija, una paramédica ejemplar. Era una víctima más de la violencia que, aún hoy, arranca vidas sin previo aviso. Pero su historia también encendió una llama, la de cientos de personas decididas a no permitir que su muerte quedara en el olvido. Mientras la familia de Elizabeth Arellano vivía en vilo esperando justicia, su exesposo Rudolf seguía asegurando, sin inmutarse, que la noche del crimen estaba dormido en su casa y que no tenía nada que ver con lo sucedido. Sin embargo, los investigadores se negaban a descartarlo como sospechoso. Su coartada era endeble, y su comportamiento generaba cada vez más inquietud. En el funeral, Rudolf ofreció una imagen completamente distinta. Se aferraba al ataúd entre lágrimas, decía en voz alta que ojalá hubiera sido él el que muriera. Incluso aseguró que deseaba haber muerto junto a ella. Su hermana, conmovida por la escena, confesó haber creído en la sinceridad de su llanto. Además, él mismo colaboró activamente en la recaudación de fondos para los gastos del sepelio, participando en la creación de una fundación con ese fin. Pero esa fachada se desmoronó muy pronto. Cuando fue citado nuevamente para rendir declaración tras el funeral, Rudolf mostró un rostro totalmente diferente. Ya no había dolor, ni lágrimas, ni palabras sentidas. Se comportaba como si nada hubiese pasado. Esa frialdad despertó aún más sospechas. La policía, decidida a esclarecer cada detalle, revisó exhaustivamente todas las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas al domicilio de Elizabeth y al puente donde fue hallado su cuerpo. Fue entonces cuando se descubrió algo crucial. Un vehículo del mismo modelo, color y características que el de Rudolf fue captado alejándose de la casa de los padres de Elizabeth alrededor de las 3 de la madrugada. Una vecina también declaró haber visto ese mismo auto estacionado cerca de la casa de la víctima esa misma noche. Más aún, se comprobó que dicho coche había sido visto más tarde en la carretera que conducía al puente desde el cual Elizabeth fue arrojada. Las piezas comenzaban a encajar. Cuando los detectives solicitaron los datos del celular de Rudolf correspondientes a esa noche, las dudas se convirtieron en certezas. El hombre había realizado varias llamadas, primero cerca del lugar de trabajo de Elizabeth y luego cerca de la casa de sus suegros. También le había enviado mensajes preguntando a qué hora regresaría, pero todos quedaron sin respuesta. Los registros de ubicación sugerían claramente que Rudolf la había seguido, acechado y esperado frente a casa de sus padres hasta su llegada. Con todas estas evidencias reunidas, la policía ya tenía suficientes motivos para arrestar a Rudolf como principal sospechoso del homicidio. Fue llevado a la estación para ser interrogado de nuevo,
esta vez bajo un enfoque distinto. Sin embargo, la revelación más contundente vino de alguien inesperado, el hijo mayor de la pareja. Cuando los investigadores le mostraron la cuerda que había sido usada para amarrar el bloque de concreto al cuello de su madre, el niño no dudó. La había visto antes. Estaba en el patio trasero de la casa de su padre, y la recordaba bien porque solía jugar con ella. Su testimonio fue determinante. Además, el pequeño también reconoció un fragmento de concreto. Ese pedazo de concreto fue presentado por los peritos como una de las pruebas clave. El niño dijo que había visto bloques similares en el terreno detrás de la casa de Rudolf, donde solían acumular material de construcción. El hallazgo coincidía no solo en forma y color, sino también en las marcas y textura. Con esto, el caso dio un giro irreversible. La policía contaba con un testimonio directo, evidencia física y registros digitales que apuntaban todos hacia el mismo lugar, Rudolf Arellano. Lo que en un principio parecía una tragedia inexplicable se revelaba ahora como un crimen premeditado, meticulosamente ejecutado por alguien que no aceptó perder el control sobre su víctima. La comunidad entera quedó devastada al conocer estos detalles. El mismo hombre que lloró ante el ataúd, que fingió dolor, que organizó una recaudación de fondos, resultaba ser el principal acusado del asesinato. La indignación fue masiva. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a la familia Arellano, pero también de rabia e impotencia. No era solo el asesinato de una mujer, era la traición más cruel, la de un padre que, supuestamente, debía proteger a sus hijos, y que en cambio les arrebató a su madre. La historia de Elizabeth se convirtió en símbolo de una verdad dolorosa que no podía seguir siendo ignorada, que muchas veces el peligro habita dentro del propio hogar. Mientras tanto, los investigadores continuaban recogiendo testimonios y buscando más pruebas. Querían asegurarse de que el caso se sostuviera sólidamente en la corte. El testimonio del hijo fue clave, pero necesitaban más. Vecinos, familiares, compañeros de trabajo de Elizabeth, todos fueron entrevistados nuevamente. Los expertos forenses trabajaban sin descanso, analizando la cuerda, el concreto, la ropa de la víctima y los rastros en el coche de Rudolf. El objetivo era claro: lograr una condena ejemplar. La justicia no devolvería la vida de Elizabeth, pero podría dar un poco de paz a sus hijos, su madre Juanita, y a todos los que luchaban por evitar que una tragedia así volviera a repetirse. El trozo de concreto que se utilizó para hundir el cuerpo de Elizabeth resultó ser el mismo que había estado, hasta poco tiempo antes, en el jardín de Rudolf Arellano. Era parte de los escombros que quedaron tras reemplazar una cerca en su propiedad. Aquello fue corroborado por vecinos y familiares. Además, durante el peritaje al vehículo de Rudolf, se encontraron pequeños fragmentos del mismo concreto en la cajuela, justo donde también se hallaron restos de soga y otros elementos que lo vinculaban directamente con el crimen. La investigación concluyó que aquella noche, Rudolf esperó en las inmediaciones de la casa de sus suegros, y cuando Elizabeth llegó, la interceptó antes de que pudiera entrar. La obligó a subir a su auto, la redujo y la colocó en la cajuela, donde ya había preparado todo, la cuerda y el bloque de concreto. Después, condujo hasta el puente, convencido de que nadie lo vería. Fue una ejecución fría y calculada. 10 días después de que el cuerpo de Elizabeth fuera recuperado del fondo del lago, Rudolf Arellano fue arrestado. A pesar de todas las pruebas y los testimonios en su contra, él seguía negándolo todo. Insistía en que había estado durmiendo esa noche y que no sabía nada. Pero la evidencia era abrumadora. Su coartada era frágil, los rastros lo seguían, y cada detalle lo hundía más. Debido a la brutalidad del crimen, Rudolf se enfrentaba a la pena máxima, la pena de muerte. Fue entonces, y solo entonces, que decidió confesar. Aconsejado por su abogado, admitió su culpabilidad y comenzó a cooperar con la justicia con la esperanza de reducir su condena. No fue sino hasta enero de 2019 que Rudolf Arellano, de manera oficial, se declaró culpable ante el tribunal. Relató, sin titubear y con un tono gélido, cómo secuestró y asesinó a su exesposa, madre de sus 4 hijos. Juanita, la madre de Elizabeth, se desmayó al escucharlo. Sus hermanas, Alessandra y Giovanna, lo llamaron monstruo. Él, sin embargo, no mostró remordimiento, ni pidió perdón. Habló del crimen como si narrara cualquier suceso irrelevante.
Jamás explicó el porqué de su acto. La corte lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para muchos, la condena fue leve comparada con el daño irreversible que había causado. Aún así, la familia de Elizabeth optó por el perdón. No porque lo mereciera, sino porque no querían alimentar el odio ni dejar que el dolor los consumiera por completo. Hoy, sus padres y hermanas se encargan de cuidar y criar a los 4 hijos que Elizabeth dejó atrás. Niños que aún preguntan por su madre, que aprenden a vivir con una herida que tardará años en cerrar. Pero su familia, con entereza y amor, lucha para que su historia no termine en tragedia, sino en memoria viva y justicia. La historia de Elizabeth Paula Arellano no es solo una más entre los cientos de feminicidios que ocurren cada año. Es un grito que exige atención, que sacude conciencias, que obliga a ver de frente la violencia silenciosa que muchas mujeres enfrentan dentro de sus hogares. Su caso inspiró movimientos locales, campañas de concientización y reformas en protocolos de atención a víctimas de violencia doméstica. El nombre de Elizabeth ahora resuena no como el de una víctima olvidada, sino como el de una mujer que luchó por su independencia, por su paz, por sus hijos, y cuya vida fue arrancada por alguien que no soportó su libertad. A pesar del dolor, su familia ha creado una red de apoyo para otras mujeres en situaciones similares. Han transformado su pérdida en fuerza, su duelo en acción. Porque, como ellos dicen, si su historia puede salvar aunque sea una vida, entonces Elizabeth no habrá muerto en vano. Hoy, los hijos de Elizabeth crecen con la verdad, pero también con el ejemplo de una madre valiente, y de una familia que eligió la dignidad sobre la venganza. Y aunque la justicia nunca podrá devolverles lo que perdieron, saben que su voz se escucha más fuerte que nunca. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Suscríbete al canal si quieres conocer más casos que sacuden el alma y nos recuerdan lo importante que es alzar la voz. Yo soy David, y nos vemos pronto en una próxima entrega.